Boa tarde. Vamos dar início à mesa Elcos-Sobenf, intitulada Úlceras por Pressão e moderada pela doutora Mara Blanc. Doutora Mara Blanc é especialista em úlceras e feridas do grupo GNE-AUPP, Espanha, membro do grupo técnico de feridas do SUS, Ministério da Saúde, Brasil, coordenadora da pós-graduação em enfermagem em dermatologia pela Universidade Estácio de Sá, Brasil, subcoordenadora da Rede Internacional de Feridas, subcoordenadora da Rede Internacional de Feridas, com apoio da Organização Panamérica da Saúde, OPS, presidente da Sociedade Ibero-Latino-Americana em Úlceras e Feridas, SILAUE, presidente da Sociedade Brasileira de Feridas e Estética, SOBENF, Brasil, diretora técnica do Instituto Mara Blanc, Brasil, diretora técnica da 3B Saúde Consultoria e Assessoria em Saúde e Educação, Brasil. Tem a palavra a doutora Mara. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de convidar, então, o professor José Verdun para estar nos falando, então, sobre o novo marco conceptual das úlceras por pressão e outras lesões associadas à dependência. O Dr. José Verdun é doutor pela Universidade de Alicante, Master em Ciência e Enfermaria pela Universidade de Alicante, certificado e diploma de estudos avançados pelo Departamento de Saúde Pública pela Universidade de Alicante, certificado também de docência e também de terceiro ciclo do Departamento de Saúde Pública pela Universidade de Alicante, bacharel em enfermaria pela Universidade de Nova Zelândia, não, na verdade Nova Zelândia não, Holanda, né? Título próprio de enfermaria pela Universidade de Alicante e também faz parte do comitê diretor do GENEALP, da Espanha, também da EUMA e também da EPUAP e coordenador de Conferência Nacional do Consenso sobre Úlcera e Extremidade Inferior. O Dr. José Verdun participou de diversos grupos e equipes de investigação e desenvolvimento e inovação, possui diversas publicações e documentos científicos e técnicos que eu tenho certeza que a maioria, vocês todos, já têm conhecimento, e atualmente é professor titular da Universidade de Alicante. Por favor. Boa tarde, buenas tardes. Estamos acabando ya el fórum y se nota en la sala, aunque hay otras cosas a la vez y que las personas estarán en otros lugares también. Voy a presentarles una propuesta de un nuevo marco conceptual, como dice el título, sobre úlceras por presión y otras lesiones asociadas a la dependencia. Más adelante les diré por qué hemos adoptado esta denominación y vamos a hablar de marcos marcos conceptuales, marcos teóricos. Hacer solo una pequeña introducción de que los marcos teóricos nos proporcionan una referencia, un lugar para determinar cuáles son los factores, los elementos críticos en el desarrollo, en este caso, de las úlceras por presión y otras lesiones que vamos a llamar lesiones asociadas a la dependencia. Los marcos conceptuales, los modelos teóricos nos sirven o son importantes en la investigación y también en la práctica clínica. En la investigación, los modelos, las teorías nos sirven para guiarnos en ese desarrollo de la investigación y en la práctica clínica, en el caso que nos ocupa de las heridas, nos ayudan porque ese marco teórico es a partir del cual podemos desarrollar, por ejemplo, escalas de valoración de riesgo y también nos ayuda en la orientación en cómo tenemos que hacer las cosas. Esta idea o este nuevo marco teórico, esta nueva teoría surge de la práctica clínica, de algunas cosas que hemos visto normalmente en la realidad y que yo les voy a intentar reflejar con un ejemplo diferente, pero que todos y todas van a entender. Si yo les pusiera esta imagen y les preguntara cómo llamarían ustedes a esto, la mayoría de ustedes estarían de acuerdo en decir seguramente copas de vino, ¿no?
¿Hay alguien que no esté de acuerdo en la sala de que estos son copas de vino? Seguramente no, aunque sí que podríamos hacer matices, ¿no? Respecto a la imagen. La otra pregunta que yo les haría ahora mismo, ¿son copas de vino, pero son lo mismo? Y entonces ya tendríamos dudas, porque todas son copas de vino, pero las copas de vino contienen diferentes elementos, que si fueran todas vino, pues tendríamos vinos tintos, y dentro de los vinos tintos hay diferentes matices, hay diferentes tonos de color, seguramente serán diferentes variedades de vino, y tenemos un vino blanco. Lo mismo pasa con las heridas. Todos son heridas, pero dentro del grupo de las heridas podemos diferenciar o clasificar diferentes tipos de herida en función de su etiología o de otras características. En el caso de las úlceras por presión, lo que hemos visto es que ha pasado a lo largo de la historia algo parecido a esto, que hay muchas heridas que hemos llamado úlceras por presión que seguramente no eran úlceras por presión. Entonces vamos a reflexionar un poco sobre esto. Algo que tiene que ver mucho con lo que estoy diciendo son las definiciones, porque las definiciones son los que nos orientan hacia cuál es ese concepto. En el año 2009, el Grupo Americano de Úlceras por Presión y el Grupo Europeo de Úlceras por Presión elaboraron o determinaron una nueva definición sobre úlceras por presión que es ligeramente diferente a la definición que hasta ese momento existía sobre úlceras por presión. Esta definición dice que una úlcera por presión es una lesión localizada en la piel y o el tejido subyacente, por lo general sobre una prominencia ósea, como resultado de la presión o la presión en combinación con la cizalla. De esta definición ha desaparecido un término que estaba en la definición antigua, que era el concepto de fricción. Aquí no existe ese concepto y la definición va acompañada de otra frase en la que nos dice que hay un número de factores contribuyentes o factores de confusión que también se asocian con las úlceras por presión y que la importancia de estos factores todavía no es clara. Y esto que se definió en el año 2009, en el año 2014 hay una nueva guía, es la actualización de esta guía del 2009, que pues mantiene esta definición todavía, no ha cambiado. Y que, bueno, todos ustedes en la práctica clínica supongo que tienen claro que la úlcera por presión es algo parecido a esto en sus inicios, un enrojecimiento, aquí hay un problema técnico con las imágenes, y es que para yo saber si realmente es una úlcera por presión tendría que tener algún sistema para saber si es un eritema que blanquea o un eritema que no blanquea. Vamos a suponer que esto fuera un eritema que no blanquea, por lo tanto una úlcera por presión de categoría 1, y que si nosotros no hacemos las cosas bien, pues puede ir evolucionando a estadios más graves y que se podría convertir en esto, que es una úlcera por presión de categoría 4. Esto más o menos lo tenemos claro. Cuando tenemos una lesión como esta, es fácil determinar si la causa principal de esta lesión es realmente una úlcera por presión y ha sido producida por la presión. Cuando tenemos una lesión como esta y no hemos visto sus inicios, no sabemos si esto ha sido por la incontinencia, si ha sido por la presión únicamente o han habido otros factores que han influido en la aparición de esa lesión que es muy compleja. En nuestros conceptos y cómo hemos explicado las cosas ha tenido mucho que ver este esquema que tienen en la pantalla. Esto es un marco teórico, es un esquema conceptual que enunciaron Nancy Brainstorm y Dorothy Norton en el año 84 y es el marco conceptual que hemos utilizado hasta hace nada para hablar de úlceras por presión. El problema es que en este marco conceptual hay muchos factores, por ejemplo, aquí se habla de un aumento de la humedad o de un aumento de la fricción, o por ejemplo hay aspectos que tienen que ver con la nutrición, hay elementos que tienen que ver con la inmovilidad de las personas o con su sensibilidad. Hay diferentes factores que cuando vemos este esquema, pues claro, si hay un aumento de la humedad que puede influir en la tolerancia de los tejidos y dar una úlcera, y yo tengo una úlcera por incontinencia, hasta ese momento, si uso este esquema, es posible que me hubiera confundido y la hubiera metido
o clasificado como úlcera por presión. Entonces, esto es lo que nos hace que, por ejemplo, si en vez de utilizar copas de vino, utilizara imágenes y les hiciera la misma pregunta, ¿cómo llamaríamos a todas estas lesiones? Muchos de ustedes, todas estas lesiones las clasificarían seguramente como úlceras por presión. La pregunta es igual que con las copias de vino. ¿Realmente todo esto son úlceras por presión? Por ejemplo, aquí vemos que estamos utilizando un método, el disco transparente, para ver que a pesar de estar ejerciendo presión sobre la zona, el eritema no palidece, por lo tanto es un eritema no blanqueante, es una úlcera de categoría 1. Mientras que este enrojecimiento que vemos aquí, si hiciéramos lo mismo y aplicáramos un disco transparente, pues estamos viendo que lo que está rojo palidece, se hace blanco. Por lo tanto, eso no es una úlcera por presión, es un eritema simple. Y en esta lesión que vemos aquí, que hay un hematoma, si nosotros pudiéramos ver la evolución de esa lesión, pues diremos que en el tiempo va a acabar con una úlcera de estadio 4, porque en realidad lo que estábamos viendo era una lesión de tejidos profundos. Una lesión que ya se había producido en el interior, había dañado al músculo y está manifestándose hacia afuera. Y aquí tenemos lesiones que no son zonas de prominencia ósea exacta, sino que están en los glúteos. Los glúteos no son zonas de prominencia, seguramente han habido otros factores que han llevado a que esta úlcera se encuentre en este estado, ¿no? Y que seguramente, desde mi punto de vista, sería motivo de una negligencia y posiblemente de una demanda. A partir de lo que les estoy diciendo, a lo largo del tiempo, los esquemas, los marcos conceptuales han ido evolucionando. Este es el marco conceptual que se utilizó en la guía del año 2009 sobre prevención y tratamiento de úlceras por presión. Es ligeramente diferente al esquema de Dorothy Norton y Nancy Bestrom. Y en el año 2014 tenemos este esquema, que es el mismo esquema que el anterior, pero un poco resumido, donde hay una serie de factores de riesgo y vamos a tener dos elementos principales. Uno es el que tiene que ver con las condiciones mecánicas que hay entre el sujeto y la superficie en la que está apoyado y que tiene que ver con la fuerza, con las cargas, y otro es con la susceptibilidad y la tolerancia de los individuos, que tiene que ver con las propiedades de los tejidos y del estado de salud de esa persona. Dependiendo de estos dos elementos, pues vamos a tener una serie de factores que nos pueden llevar a una úlcera por presión. Esto es el esquema que se está trabajando desde la guía de prevención y tratamiento del año 2014. En nuestro caso, lo que yo les estoy planteando es que podemos encontrarnos lesiones que están más o menos en la misma localización, pero que son ligeramente diferentes. Esta lesión se encuentra en el sacro, en la zona sacra, mientras que esta lesión, el sacro, está aquí y se encuentra más en la zona alrededor del perineo. Esto es una lesión, una úlcera por presión, seguro, mientras que esto es una úlcera por humedad o por incontinencia. De hecho, esta úlcera, en el paso del tiempo, evolucionará a una úlcera de estadio 4, mientras que esta lesión, si la tomamos en este momento exacto y ponemos medidas para evitar que esto progrese, no tendría por qué pasar de esta severidad. Y eso es lo que nos lleva a reflexionar sobre diferentes cosas, como por ejemplo, ¿por qué hemos pasado en las definiciones de algo que se llaman estadios o grados a categorías? Los estadios siempre indican que primero va el 1, después va el 2, después va el 3, después va el 4, mientras que las categorías no implican un orden, sino que las categorías pueden ser una antes que otra. En el caso de las lesiones que estamos viendo, podemos tener lesiones directamente de estadio 4 sin haber pasado por el estadio 1. Por eso, hoy en día se utiliza la palabra categoría en vez de utilizar la palabra estadio o grado. Y hemos pasado a una serie de evoluciones en las definiciones hasta el concepto de categoría. El problema en la clínica es lo que vemos en la pantalla. ¿Es posible identificar una úlcera de estadio o categoría 1 y una lesión de tejidos profundos cuando la piel está intacta? ¿Cómo vamos a saber si lo que estamos viendo es realmente una lesión grave, como puede ser una lesión de tejidos profundos,
o una lesión relativamente más leve, como puede ser una úlcera de estadio 1, ¿no? Esto es lo que nos vamos a encontrar en la práctica clínica. Es posible, por ejemplo, también asumir que todas aquellas lesiones que tienen un estadio 1 ya son lesiones de tejidos profundos. Pues la práctica y la investigación nos dicen que no, y aquí tenemos un problema conceptual. De hecho, hay investigaciones, por ejemplo, la que tenemos en la pantalla, hecha por colegas de Japón, utilizando ultrasonografía, la ecografía, pero son ecografías con baja frecuencia, en la cual se ve que hay diferentes tipos de lesiones. Ellos se inventan un concepto que es el concepto de doble eritema, que sería lo que tienen en la parte izquierda, en su izquierda de la pantalla, donde se ve que hay un eritema dentro del cual hay otro eritema mucho más oscuro, que aquí, como ven ustedes, tenemos un simple eritema, no se encuentra una zona enrojecida, y hay otra diferencia importante. La cruz nos indica dónde está la prominencia ósea. En los eritemas simples, la cruz siempre queda justo encima de la prominencia ósea. Si lo ven aquí en la ecografía, tenemos la prominencia y la lesión justo encima. Mientras que en estas lesiones, donde tenemos esto, lo que nos está indicando es que hay una lesión en los tejidos profundos, el segundo eritema siempre va a estar desplazado de la prominencia ósea. Esto nos está indicando que ha habido una deformación de los tejidos, que ha habido una fuerza de cizalla y que se ha producido un daño en el interior más que en la superficie, en la piel. Otro de los elementos que hoy día sabemos es que cuando las enfermeras clasifican úlceras por presión, cometen diferentes errores. Por ejemplo, los principales errores que se cometen tienen que ver con las úlceras por humedad o úlceras por incontinencia, y muchas veces se clasifican mal, y esto nos lleva a determinar que nuestros sistemas de clasificación o no nos ayudan o no estamos del todo bien formados en estos sistemas de clasificación. Es por ello que desde nuestro grupo español empezamos una investigación para desarrollar un nuevo marco teórico en úlceras por presión y otras lesiones asociadas a la dependencia. Es un artículo que está publicado en el Journal of Nursing Scholarship el año pasado, y que les voy a intentar rápidamente explicar qué es lo que hemos hecho en esta investigación. Lo primero que hicimos fue pensar, existen infinidad de escalas de valoración de riesgo de úlceras por presión. Cada escala de valoración de riesgo, teóricamente, si es una escala de valoración de riesgo, lo que está valorando dentro de la escala son factores etiológicos o factores que van a hacer que haya una mayor probabilidad de que aparezcan las úlceras por presión. Vamos a ver cuántos son, cuántas similitudes hay y de ahí cuántas cosas podemos extraer. Y hemos visto que a lo largo de la historia van apareciendo una serie de escalas de valoración de riesgo. Estos son los pioneros, Norton y algunos otros colaboradores. A partir de los 70 empieza a haber un boom en las escalas de valoración de riesgo, y según vamos evolucionando, pues empiezan a introducirse aspectos más metodológicos, empieza a introducir la estadística para desarrollar escalas más sofisticadas a lo largo del tiempo. Para que ustedes hagan una idea, en el mundo tenemos más de 70 escalas de valoración de riesgo elaboradas por diferentes profesionales, y no tenemos un consenso o una idea de cuál es la mejor escala para esto, ¿no? Entonces, a partir de aquí, de ver que las enfermeras lo que hacen es elaborar sus marcos conceptuales de manera deductiva, lo que pensamos es, ¿pueden las enfermeras hacer un marco conceptual en el proceso inverso, no de manera deductiva, sino de manera inductiva? Saben ustedes que en ciencia tenemos la deducción y la inducción. Entonces, esto es lo que hicimos, trabajar de manera inductiva, ¿no? Entonces, se pueden agrupar y clasificar diferentes factores de riesgo identificados por las enfermeras en sus investigaciones en función de su similitud. Es una pregunta que nos hicimos en este caso para desarrollar este marco. Y mediante un proceso inductivo, estos factores de riesgo pueden identificar mecanismos de producción de úlceras por presión e incluso mecanismos de producción de otros tipos de lesiones. Y a partir de ahí identificamos
una serie de heridas crónicas que nos preguntamos si son todo úlceras por presión o son cosas distintas. Entonces, esto es lo que hace que en los últimos años haya un debate importante sobre si todas las úlceras en pacientes que son dependientes, piensen ustedes que todo este tipo de lesiones que estamos hablando, úlceras por presión, úlceras por fricción, úlceras por incontinencia, úlceras combinadas de diferentes mecanismos, en todas estas lesiones, los pacientes que las sufren tienen en mayor o en menor medida cierto grado de dependencia, son pacientes dependientes. Entonces, en todos estos pacientes, cuando aparecen estas úlceras, que generalmente están encamados e inmovilizados, denominamos úlceras por presión y todo lo que estamos diciendo úlceras por presión realmente lo son. Entonces, les pongo algunas imágenes de lo que estoy diciendo. Todo esto que tenemos en la pantalla, que muchas veces en los estudios de prevalencia, en estudios epidemiológicos, hemos visto que se han clasificado como úlceras por presión, ¿realmente son todo úlceras por presión? Pues yo les diré que no, porque si no, no estaría hablando de esto ahora mismo, ¿no? Y poniéndoles estos ejemplos. Porque si esto fuera así, si todas las úlceras por presión tuvieran el mismo origen, ¿por qué con los mismos cuidados preventivos unos pacientes desarrollan úlceras por presión y otros no? Si todos serían las mismas lesiones. ¿Por qué unas lesiones parecen presentarse de una forma y otras de otra forma cuando tienen el mismo origen, en teoría la presión? ¿Por qué unas evolucionan favorablemente cuando aparecen y le ponemos un tratamiento y otras con el mismo tratamiento no evolucionan de la misma manera? Son diferentes preguntas que en nuestro grupo de investigación nos hicimos. Entonces, con todas estas preguntas y con todo lo que les he ido diciendo hasta ahora, lo que nos planteamos es, ¿podemos crear un marco teórico sobre cómo se producen estas lesiones y basado en los factores de riesgo que aparecen en las escalas de valoración de riesgo? ¿Y cómo llamamos a estas lesiones? Y entonces nuestro grupo decidió llamar a estas lesiones, por lo que les he comentado hasta ahora, heridas o lesiones relacionadas con la dependencia. En inglés lo hemos denominado Dependence-Related Injuries. Entonces, a partir de ahí llegamos a un nuevo marco teórico que yo les voy a presentar rápidamente porque en el tiempo que tengo no hay para más. Este sería el marco teórico donde tenemos, si partimos desde abajo hacia arriba, hay una serie de elementos que estarían en todos los pacientes, son los elementos que tienen que ver con la tolerancia de los tejidos, son elementos transversales. Mientras que luego tenemos dimensiones de riesgo que nos van a llevar a factores etiológicos y que nos van a llevar a los diferentes tipos de lesiones. En este tipo de lesiones asociadas a la dependencia tenemos principalmente tres: las úlceras por humedad, las úlceras por fricción y las úlceras por presión. Por supuesto, podemos tener combinación de ambas tipos de lesiones. Normalmente las úlceras por humedad y las úlceras por fricción son úlceras superficiales, o dicho de otra manera, se generan en la superficie y pueden penetrar hacia el interior de los tejidos. Mientras que las úlceras por presión puras son lesiones profundas. Normalmente aparecen en los tejidos profundos y van a ir saliendo hacia afuera, hacia la superficie, hacia la piel. Como les he dicho, estas lesiones puras, las úlceras por presión, las úlceras por humedad o las lesiones por fricción, pueden tener combinaciones. Pueden aparecer lesiones combinadas cuando tenemos en presencia humedad y presión. Pueden haber lesiones por humedad y presión, o lesiones por presión-fricción, o lesiones por humedad-fricción, o lesiones multicausales. Aquí tienen algunos ejemplos. Esto es una lesión que está en la zona del sacro, pero que por la forma, por la morfología, se puede ver que también hay un factor humedad. Esto sería una úlcera combinada de humedad y presión. Mientras que en este caso lo que tenemos es una úlcera combinada de humedad y fricción, porque son zonas claramente típicas de la humedad, pero que en algunos otros lugares la fricción ha hecho que se produzcan estas lesiones. O, por ejemplo, en este caso en el talón tenemos lesiones que están combinadas la presión y la fricción. Desde mi punto de vista, esto es algo que vamos a desarrollar en nuestras investigaciones. La mayor parte de lo que llamamos habitualmente
úlceras por presión en el talón, realmente su principal factor etiológico es la fricción y no la presión entendida como lo estamos explicando. Y, por supuesto, tenemos lesiones multicausales. Son lesiones en las que ha habido de todo. Aquí no ha sido un tigre ni un león, han sido los cuidados que se han producido en esta persona. Esto era una persona muy incontinente, tenía una incontinencia fecal importante, y esto es efecto de, no sé cómo se llama en portugués, la cuña, el pato, no sé cómo le llaman aquí, el dispositivo que se coloca para que las personas puedan hacer sus necesidades, de una introducción y extracción continua por esa incontinencia y no tener en cuenta que esa persona tenía un determinado peso y no tener en cuenta que habría que levantarla para extraer el dispositivo. Después de muchos movimientos repetidos se produjeron estas lesiones que ustedes ven aquí, que por supuesto inicialmente no eran así, pero fueron evolucionando porque había una cizalla, una rotura de los tejidos inferiores. Bien, para terminar ya, ¿qué aporta nuestro... Ya estoy terminando, Mara. ¿Qué aporta este modelo? Este modelo nos aporta, desde nuestra perspectiva, respuestas teóricas a cuestiones prácticas. Este modelo nos dice por qué unos pacientes sí que desarrollan un tipo de lesión y otros no. Seguramente es porque tienen una etiología determinada y a lo mejor no lo habíamos clasificado como tal, y por lo tanto, si no lo habíamos clasificado como tal, no hemos podido poner las medidas adecuadas para que no se desarrolle. Explica también por qué tienen diferentes presentaciones, por qué unas son ovaladas o regulares y por qué otras son irregulares, por qué unas aparecen solo una lesión y en otros casos aparecen lesiones de manera aislada como islas, porque tienen diferentes etiologías. ¿Por qué unas evolucionan mejor que otras? Pues porque unas son superficiales y otras son profundas, y esto nos lleva a diferentes afectaciones de tejidos y, por lo tanto, a una severidad mayor o menor. Esto es lo que aporta este nuevo marco teórico, que si ustedes quieren, está en español, pero ustedes entienden bastante bien el español. En la página web del GNAUPP, en el apartado de documentos, acabamos de, hace muy poco, de publicar este documento que se titula Clasificación, categorización de las lesiones relacionadas con la dependencia, donde tienen todo lo que les he explicado en una mayor intensidad y tienen también la propuesta de clasificación de los diferentes tipos de lesiones. Es un documento que tiene 47 páginas, que es donde están separados los diferentes tipos de lesiones, cuál es su etiología, cuáles son sus características principales y nuestra propuesta de clasificación en función de su etiología. Nada más, ahora después, si tienen alguna duda o comentario, podemos continuar con ello. Muchas gracias.